Hola a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar con una serie de videos dedicados a las reformas producidas en materia de locaciones de inmuebles. Sabemos que se ha dictado una ley, la ley 27.551, que fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de junio de este año 2020. Y tenemos que empezar, si se puede, por el final, por el ámbito de aplicación temporal de esta ley. El artículo 23 nos dice que las disposiciones de esta ley entran en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Como vemos, fue publicada el 30 de junio del 2020, por lo tanto está en vigencia, pero esta ley será aplicable para los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigencia, es decir, son aplicables a los contratos que se celebren a partir del 1 de julio de este año. En cambio, los contratos celebrados con anterioridad se rigen por las normas que ahora han sido modificadas. Por lo tanto, por un tiempo va a coexistir un doble régimen normativo. Es decir, a diferencia del sistema del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que establece que las nuevas normas se aplican a las consecuencias existentes, salvo que se trate de normas supletorias, que en ese caso no se aplican a contratos en cursos de ejecución. Acá no se hace esa distinción. Directamente esto se aplica a los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigencia. Contratos en curso de ejecución no se rigen por estas normas. Esa es la idea. Y antes de meternos en la ley, es interesante ver un artículo, el artículo 962 del Código Civil y Comercial, porque un tema en el que vamos a estar dando vueltas en este y en los siguientes videos es estas normas que ahora han sido modificadas y algunas que han sido incluidas, como vamos a ver. ¿Son supletorias o son de orden público? Nosotros vamos a ver que lo que se busca con esta ley es, si se quiere, reforzar la protección a la parte que se considera débil en el contrato de locación de inmuebles, que sería el locatario. Ahora, estas normas, insisto, estas normas que ahora se han modificado o que se han incluido, ¿son imperativas o indisponibles o de orden público, como se las quiera llamar, o son supletorias? Vamos a ver que la nueva ley, no lo dice en forma expresa, no dice esta ley es de orden público o las disposiciones de esta ley son de orden público. Y el artículo 962 del Código Civil y Comercial tiene una suerte de pauta, no muy precisa que digamos, que establece como carácter general, pero con muchísimas excepciones, como vamos a ver, que las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, ¿no? Esto dentro del concepto clásico del contrato, donde se prevé la amplia vigencia de la autonomía de la voluntad. Pero el mismo artículo 962 nos dice, a menos que de su modo de expresión, o sea, del modo de expresión de la norma legal, a veces el modo de expresión es muy claro, dice, esta norma es de orden público. De su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. Insisto, a veces es muy fácil darnos cuenta cuando una norma es indisponible o de orden público, porque la norma lo dice expresamente, es de orden público, o utiliza una expresión que no deja demasiado lugar a dudas, cuando dice
esto es así sin que pueda pactarse lo contrario, o esto es así y si se pacta lo contrario se tendrá por no convenido, o si se pacta otra cosa se tendrá por no escrito. A veces de la redacción de la norma es muy claro el carácter de indisponibilidad. En otros casos no es así. Por ejemplo, se ha planteado y todavía se plantea el debate de si el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que establece la alternativa para el deudor de pagar en dólares, porque así se había contratado, o pagar el equivalente en pesos. Todavía se plantea la discusión de si esa es norma supletoria o es norma de orden público. Muchas veces no es claro eso. No es para nada claro ese concepto. Bueno, lo menciono porque lo vamos a tener que tener en cuenta en el desarrollo de esta ley. Y nos vamos a meter en la estructura de la ley, porque hay que entenderla. Esta ley no se limitó a modificar artículos del Código Civil, porque si se hubieran limitado a modificar artículos del Código Civil y Comercial, bueno, iríamos directamente ahora al texto del Código modificado y listo. No, esta ley está dividida en 4 títulos con, en mi opinión, una muy defectuosa técnica de redacción. El título 1 se refiere a las reformas al Código Civil y Comercial. Va de los artículos 1 a 12 y ahí sí podemos decir que los artículos de esta ley modifican artículos del Código Civil y Comercial. No solamente, como veremos en otro video, no solamente modifican artículos relativos al contrato de locación, sino que se meten también en temas generales. El título 2, que va de los artículos 13 a 16, establece una regulación complementaria de las locaciones. ¿Por qué se utilizó esa técnica? ¿Por qué no se modificaron artículos del Código Civil y Comercial referidos a estos temas que vamos a ver cuando en su oportunidad? No sé, pregúntenle a los legisladores. El título 3, que va de los artículos 17 a 20, establece un programa nacional de alquiler social. Y el título 4, que incluye los artículos 21 a 24, pero en realidad los que se refieren a los temas, o al tema, mejor dicho, del título, métodos alternativos de resolución de conflictos, son los artículos 21 y 22. Porque el artículo 24 es un artículo de forma y el 23 lo vimos hace un rato, es el que se refiere al ámbito de aplicación temporal. Esa es la estructura de la ley. Así que no podemos ir solo al Código Civil y Comercial modificado. En algunos temas tenemos que ir directamente a los artículos de la ley. Es bastante extensa esta ley y por eso es que he decidido hacer varios videos y no solamente uno. Metiéndonos ya en la regulación, tenemos las modificaciones en materia de plazo mínimo para nuevos contratos y para renovación. Por un lado se cambia el artículo 1198 del Código Civil y Comercial. Vamos a poner siempre en las diapositivas arriba el texto modificado y abajo lo vamos a comparar con el texto anterior, con distinto color inclusive. Acá la modificación es bastante sencilla. En el texto anterior, el plazo mínimo legal es de 2 años y en el texto modificado, el nuevo plazo mínimo legal, que no rige para los contratos en curso de ejecución, ya vimos el artículo 23 al iniciar el video, esto es para los contratos que se celebren con posterioridad. Podemos encontrarnos con problemas de fecha cierta, hoy día con contratos que se celebren con fecha antedatada a la de
la efectiva publicación en el boletín oficial de esta ley que estamos comentando, pero bueno, es un problema a tener en cuenta. Entonces, para los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigencia de esta ley 27.551, el plazo mínimo legal, cualquiera sea el destino, como era antes, tanto destino habitacional como otro destino, el plazo mínimo legal es de 3 años. Esa es la regla. Esa es la regla. Y si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal. Ahí tienen. Esta es una norma que por su forma de expresión se entiende que es de orden público. Porque nos está diciendo, si se pone sin plazo o si se pone por un plazo menor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años. Después vamos a ver las excepciones, pero la regla es esa. Cualquiera sea su destino, habitación o no, plazo mínimo legal 3 años. Interesante modificación a la hora, por ejemplo, de computar el impuesto de sellos que se paga en algunas jurisdicciones, porque tiene en cuenta la duración total del contrato. Esa es la regla. Después, ¿qué pasa con las renovaciones? No solo con las renovaciones, por la forma en que está redactado el artículo 1198, tanto con el texto original como con el actual. Establece que el locatario puede renunciar a este plazo mínimo si está en la tenencia de la cosa. Por lo tanto, las renovaciones se pueden hacer por un plazo menor, porque el locatario podría renunciar a ese plazo mínimo. También cabe, desgraciadamente, la posibilidad de contratos simulados en los que el primer contrato se pretende hacer por un plazo menor con el argumento de que el locatario tenía la tenencia de la cosa, por ejemplo a título de comodatario, y ahora hacen un contrato de locación renunciando al plazo mínimo. En fin, serán cuestiones a resolver en los tribunales. Pero tanto en el texto original como en el actual aparece esta última oración, este último párrafo, que nos dice que el locatario puede renunciar a este plazo mínimo si está en la tenencia de la cosa. Por lo tanto, las renovaciones se pueden hacer por un plazo menor. No vamos a entrar a discutir en este video si esto es adecuado o no lo es, porque después vamos a ver en otro video el tema de la renovación, que también está tratado en esta ley, que conserva este párrafo del artículo 1198, pero se mete con el tema de la renovación de los contratos. Por ahora vamos a seguir. Vimos que esta es la regla general, 3 años, 2 años antes, y que en ambos casos aparece una excepción, la del artículo 1199, que es la misma excepción básicamente que tenía la ley de locaciones urbanas, el antecedente de esta regulación, ¿no? Que son para alquileres de inmuebles con determinadas finalidades específicas. Vamos a tratar de comparar ambos artículos 1199, el modificado y el anterior. Vamos a ver que en la práctica la modificación se hizo para el caso de los alquileres de inmuebles o habitaciones referidos a locaciones de inmuebles o partes de ellos amueblados. Y acá se plantea lo siguiente, que no se aplica el plazo mínimo legal cuando se trata de habitaciones amuebladas que se arrienden con fines de
turismo, descanso o similares, habitación, destinados inmuebles o parte de ellos destinados a habitación con muebles que se arriende con fin de turismo, descanso o similares. El plazo puede ser menor. En el texto original del artículo 1199 y para evitar contratos simulados, se decía si el plazo del contrato supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con fin de turismo, descanso o similares. No sé qué será similares, pero por las dudas el legislador puso similares. Turismo, descanso o similares puede tener un plazo menor al de ahora 3 años, antes 2 años. Pero si supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines y por lo tanto regirá el plazo mínimo. Para evitar entonces que se viole esta prohibición haciendo contratos consecutivos, dice, el plazo del contrato no puede superar los 3 meses, entonces vamos a hacer contratos de 2 meses y a los 2 meses otro contrato de 2 meses y otro 2 meses y otro 2 meses y con eso superamos. Entonces el artículo 1191 agrega, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, el contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses, se presume que no fue hecho con esos fines. Es una decisión ante el auge de los llamados alquileres temporales, que es bastante común en algunas ciudades, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que se alquilan inmuebles amueblados, en muchos casos para inmigrantes, y se hacen sin respetarse los plazos mínimos, se hace muchas veces por un mes, inclusive, y se van renovando. En estos casos están años, pero sin respetarse el mínimo legal.